Hola a todos, gracias por ver este video, gracias por estar pendientes de lo que he estado haciendo en redes sociales. Eh, el tema de hoy, siendo el primer video que vamos a subir a YouTube y el primero de muchos, va a ser sobre la soledad. Antes de entrar a hablar del tema, quiero explicarles cómo va a funcionar la dinámica de cada una de estas charlas, cada uno de estos videos. Estos videos están basados en tres conceptos y siempre van a estar de esa forma, siempre vamos a hablar así de cada tema que toquemos. Desde la parte física, la parte espiritual y la parte psicológica. Cómo cada tema nos afecta en todas estas áreas porque estamos convencidos que es la única forma de encontrar esa fuente y llegar a ese amor verdadero, infinito, porque así somos seres completos. Así es Dios y nos hizo de esa manera. Y necesitamos trabajar en cada una de estas áreas para poder entenderlo y conocerlo. De hecho, no es entenderlo, sino conocerlo y darnos cuenta de todo ese amor que está ahí. Entonces, el tema de hoy, la soledad, vamos a intentar dar respuesta. No es una respuesta, no lo tomen tan en serio, pero pues tomen lo que les sirve. Es, ¿por qué es tan difícil estar solos? ¿Listo? La soledad es básicamente la ausencia de compañía y definida psicológicamente hay dos tipos de soledad, la soledad emocional y la soledad social. La soledad social siendo una soledad impuesta por la sociedad, tal vez como está pasando en este momento por el coronavirus y todo lo que nos está afectando. Eh, También puede ser un aislamiento por algún tipo de enfermedad o incluso por la pérdida de algún familiar, amigo. Y también puede ser por decisión propia. Decido aislarme, irme lejos de la gente y pues es válido. Ese es uno de los tipos de soledad y el otro tipo de soledad es la soledad emocional, siendo esta uno de los temas más difíciles de tratar para algunos. ¿Por qué? La soledad emocional es subjetiva. La soledad emocional depende de cada uno de nosotros. Depende de cómo te sientes estando solo. Hay personas que pueden estar muy cómodas estando solas y hay personas que se sienten tristes, se sienten solas, se llegan a deprimir. Como hay personas que están solas pero no se sienten solas y disfrutan de ese tiempo. Entonces, estas son como las dos definiciones y el por qué es tan difícil si empezamos a hablarlo de la soledad desde la soledad emocional. Podríamos decir que es muy difícil porque tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Eh, Entramos en esa tristeza, un montón de preguntas, hay situaciones en las que estamos rodeados de gente y de personas, pero nos sentimos solos. Ahora, sentir esto no es nada chévere y eso lo hace difícil. Lo hace difícil porque te causa estrés, te causa tristeza, es una emoción que no quieres sentir y es muy difícil vivir esos episodios de soledad emocional. Todos necesitamos ese apoyo, ese afecto, todos necesitamos eh, ese amor verdadero por parte de las personas que tenemos cerca. Y pues claramente cuando estamos atravesando estas situaciones en las que nos sentimos solos aún estando rodeados de gente, lo que tiende a pasar es que nosotros mismos nos alejamos más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí pasé. De hecho, creo que dos, tal vez, uno siendo claramente más fuerte que el otro. Pero viví una experiencia en la que sentía una soledad emocional muy fuerte en mi vida. Yo recuerdo que tenía tal vez unos
recuerda, 19 años. Y a pesar de que tenía gente alrededor, de que tenía gente que me quería, de que tenía gente que me valoraba, muchas veces me sentía solo. Sentía un vacío dentro de mí y simplemente no sabía qué hacer con él. Entonces, pues para evitar de pronto agrandar este vacío, lo primero y lo primordial era no darle tiempo a tu cabeza para que se enfoque en eso que estás sintiendo, ¿cierto? Entonces yo que decía, Sebastián, vete a beber con tus panas, Sebastián, no puedes estar solo. Entonces tenía que estar rodeado de gente todo el tiempo. Aún, aunque me sintiera solo en esos momentos, para mí era mejor estar rodeado de gente porque en algún momento u otro lograba distraer mi cabeza. Y pues esto lo hacía un poco más fácil, ¿no? Entonces, eso, reunirme con personas, estar rodeado de mis amigos y por lo general esto cuando no se trata puede caer o puede terminar en cosas que no pueden ser no tan buenas para nosotros. Por ejemplo, yo qué hacía, bebía mucho, también consumí algunas drogas en medio de la fiesta y el descontrol. Y tú puedes empezar a silenciar esas partes de esa soledad emocional. Tu cabeza constantemente te está llamando y te está diciendo, hey, hey, mira cómo te sientes, hey, hay algo, hey, hay algo. Es como un niño chiquito, no sé, los que tengan de pronto primitos, hermanitos o no sé, sobrinos, lo que sea, se han dado cuenta que un niño chiquito no va a parar hasta que le pongan atención. Y arranca mamá, 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 papá, papá. Y hasta que uno no lo mire, no va a parar, no va a parar. Y eso mismo pasa cuando estamos en esa soledad emocional. Eso mismo me pasaba a mí. Mi forma de callar este niño que estaba ahí bullándome y molestándome era con fiesta, con parranda, con trago. Esto para mí, para otras personas puede ser otro tipo de adicciones, las drogas, puede ser el sexo, puede ser el juego, pueden ser muchísimas cosas, pueden hasta generar dependencias a otras personas que nos pueden lastimar y herir más emocionalmente, aunque sepamos que no nos merecemos eso, pues hey, está bien porque esta persona ayuda, suaviza eso que no quiero sentir. Entonces, por eso es tan difícil, es muy difícil enfrentarnos a algo que aparte no sabemos qué es, ni sabemos cómo enfrentarnos. De ahí, de ahí nació mi curiosidad por buscar una respuesta, por tratar de cambiar ese sentimiento. Y fue así como poco a poco me fui acercando yo a una iglesia, a un Dios, el cual empezó de verdad a transformar mi vida de algunos aspectos. Y estoy convencido que Él puso a las personas necesarias y acomodó todo de tal forma que logré salir de esta soledad, de este sentimiento de soledad que tenía. Y me ayudó muchísimo. Ahora, después de esto, pasaron otras cosas en mi vida, las cuales me llevaron a darme cuenta que tenía que trabajar en otras áreas. Y aquí es donde entra esta parte psicológica de estar solos. ¿Qué pasa cuando estás solo? ¿Cómo te estás sintiendo? Yo me sentía... No quería sentirlo, empecemos por ahí. Y me sentía triste, me sentía mal. Me daba angustia sentirme de esa forma, me daba estrés. Y era terrible porque me alejaba de las personas que quería,
quería dormir todo el tiempo, entonces dejé de compartir un montón con personas que de verdad querían estar conmigo y querían de pronto ayudarme en medio de eso, pero yo dejé simplemente de compartir y me alejé mucho de las personas. Y, y ahí entra todo esto, ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos? Entonces, parte necesaria de este proceso es que hagas ese raciocinio en tu cabeza, que pienses qué es lo que me hace sentir así. Porque nunca lo hacemos, siempre lo callamos. Es, siempre lo dejamos ahí. No, no, no. Póngale mute a eso y súbale el volumen a la música y ya todo va a estar bien. Pero es importante que hagamos una pausa y tal vez en este momento es un buen momento para hacerlo. Subirle el volumen a lo que estamos sintiendo, no importa cuán malo sea, y pensar el por qué nos sentimos así, pensar el qué hace que nos sintamos de esa manera, qué emoción estoy experimentando y qué hace que se genere esa emoción o ese sentimiento. Entonces aquí pasa uno a un área que de pronto es un poco más gris y más o más negra si la quieren llamar, porque es difícil darse cuenta y es difícil encontrarse con uno mismo y entrar a tal vez ver esas heridas que ha dejado abiertas en la vida, ver esas heridas que uno nunca quiso sanar, ver esas cosas, ver ese mugre, esa basura que en vez de sacarla de la vida, lo que hicimos fue guardarla debajo del tapete. Y llegó el punto en el que empezó a oler tan asqueroso que por eso está ahí, ¡ey, ey, ey, ey!, jodiéndonos la vida. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo. Y ese trabajo, de pronto, no solo lo tienen que hacer desde la parte de la soledad emocional, sino desde la parte de la soledad física. Yo recuerdo ya más adelante, cuando empecé un proceso psicológico, tal vez hace unos 3 años, por unas situaciones de vida que estaba viviendo, así mismo, decidí irme para una finca de un amigo, solo. No llevé ni celular, ni reloj, ni nada. Llevé ropa, comida, un cuaderno y un libro. Y la Biblia. Eso fue lo que llevé, me fui solo. Recuerdo que cuando llegué allá, llamé a mi amigo, el dueño de la finca, él me dijo: Sebas, me tocó volverme para Bogotá, no te puedo recibir, déjame, yo ya te llamo. Entonces yo le dije: llámeme al número del señor de la tienda. Él, bueno, después me terminó volviendo la llamada y me conectó con un amigo de él que casualmente, gracias a Dios, estaba en el pueblo, y él me llevó a la finca porque era retirada del pueblo y en realidad, pues si no conoces, y había muchas fincas cerca también, no muy cerca, sino son distantes entre todas. Entonces pues ni idea, este man me llevó, me ayudó, pero en un momento del camino ya se oscureció, había un camino cerrado con matas, con cosas, y el man se detiene y me dice: Sebas, ya vengo, tengo que ir a traer una linterna hasta mi finca que está al otro lado y ya vengo por ti, porque ya está muy oscuro y no quiero volverme tan oscuro cuando te deje. Yo, okay. Entonces me quedé solo en el medio de la nada, porque para mí era la nada, porque no la conocía. Un sitio donde no sé a cuánto queda el hospital, porque caminamos tal vez 2 horas o 1 hora mínimo. Para mí fue larguísima la caminada. Y se fue y me dejó ahí. Y entonces entré a sentir lo que uno puede sentir en medio de la soledad social. Pucha, me dio miedo, me dio
llegué al punto que yo creo que me paniqué totalmente. eh, y empecé a respirar fuertísimo y toda la vaina. Y fue terrible, me asusté mucho, mi corazón empezó a latir durísimo y recuerdo que ahí vino el proceso de raciocinio. Paré un momento y dije, hey, cálmate, ¿por qué estás sintiendo esto? ¿Qué es lo que pasa? Cálmate. Claramente, si yo ponía mi mano aquí no la podía ver, estaba totalmente oscuro, estaba solo yo conmigo y estas cosas son difíciles. Pero empecé a pensarlo y, oigan, de pronto se van a reír, pero decía, puede ser miedo hasta a la oscuridad. Pero bueno, ¿por qué a la oscuridad? Y empecé a preguntar más cosas y más cosas y más cosas. Después me daba cuenta que de niño le tenía mucho miedo a eso y tal vez eh, influyó en mi vida de alguna manera todos los cuentos de espantos, espíritus y todo eso. eh, Me afectaron y tal vez todavía tenía esas reacciones de cuando era chiquito. Y por eso tenía tanto temor. Me preguntaba qué va a pasar. Imagínense que de verdad me dé un ataque de pánico. Aquí, ¿quién me va a sacar? ¿Quién me va a llevar a un hospital? Nadie. Te jodiste y no tienes celular y no tienes nada. ¿Qué tal que pase un loco y me mate? Porque pues así pensamos. Pues me jodí. Porque nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta y nunca nadie en la vida va a saber de mí. Porque mi mamá y las personas que me conocían lo único que sabían era que me iba para una finca en Sutatausa. ¿Con quién y dónde, cómo? Ni idea. Entonces, ahí entró ese proceso de raciocinio y fue muy bonito porque pude descubrir un montón de cosas de mí. ¿A qué le tenía miedo? ¿Por qué le tenía miedo? Eh, y así pasa con los dos tipos de soledad. La soledad emocional y la soledad física. Pasa con los dos. Tenemos que hacer ese proceso, tenemos que parar, tenemos que detenernos un momento y decir, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué hace que experimente eso que estoy sintiendo? Y llegar al fondo de eso para entenderlo y poder soltarlo. Y poder crecer así como personas y poder llegar a ese conocimiento del que les estoy hablando. Yo fui con un libro, como les dije, con un cuaderno y me dediqué a escribir lo que pensaba, lo que sentía, mis miedos, mis temores y fue un crecimiento increíble. Ahora, si esto es hablando como de la parte psicológica un montón de lo que se puede hacer, pero claramente en la soledad hay cosas que nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, algo que me ayudó demasiado a mí a salir adelante en medio de esa depresión, porque fue depresión a través, pues causada por esa soledad emocional que sentía, fue el deporte. El deporte fue pucha, me ayudó a salir adelante por el tema de la disciplina, por cómo te hace sentir después. Eh, es increíble lo que puede hacer la parte física para ayudarte a salir adelante de todo esto. Y ahora, si hablamos de ese tema físico y si lo conectamos a todo de lo que estamos hablando, hay cosas que nos afectan demasiado. Y cuando estamos atravesando estos periodos de soledad, tenemos que entender que la soledad no es ni buena ni es mala. La soledad, tú le das la definición o tú le das eso si es bueno o si es malo, porque no es, lo malo no es sentirla, lo malo no es la emoción, sino cómo gestionamos esa emoción. Entonces, si la gestionamos de una manera equivocada, ¿qué pasa? Llegamos a unos niveles de estrés, depresión, ansiedad y, y es bien complicado manejar esto. Aparte, mientras que preparábamos todas estas charlas, las estamos preparando con un equipo, obviamente apoyados con una persona psicóloga. Su nombre es Catalina Quiñones, amiga mía de hace un montón de tiempo. Ella nos está apoyando con la parte psicológica. René, un amigo también,
Él es teólogo y nos está apoyando para manejar esta parte espiritual. Y pues yo estoy aquí como el que habla y transmite a través de las experiencias de vida que he tenido. Pero entonces, cuando uno integra todo y vuelve a esa parte de cómo tus pensamientos, cómo gestionas tus emociones, pueden afectar físicamente tu cuerpo, o cómo físicamente al hacer tus cosas alteras lo que pasa aquí, y esa conexión con Dios y no quiero aquí entrar en religiones, sino con ese Dios y ese todo formador de la vida, de esa fuente de amor de tal a que tanto hablo. Es increíble. Empezamos a investigar todos juntos, y hay un estudio que hizo Naomi Eisenberg y Matthew Lieberman. Ellos son profesores de la Universidad de UCLA, y el estudio está basado en cuando te rechazan, en el rechazo. Este estudio lo que demostró es que el rechazo, cada vez que sentimos, no sé, ese rechazo emocional, cada vez que nos sentimos alejados emocionalmente de alguien, genera una vaina en una parte del cerebro que se llama el córtex del cíngulo anterior. Los doctores que puedan ver esto, invitadísimos a corregirme, invitadísimos a aportar y a que aprendamos todos juntos de esto. Pero dice el estudio, que lo hicieron en el 2003, que el córtex del cíngulo anterior se activaba cada vez que experimentábamos esas sensaciones de rechazo o estas vivencias de rechazo donde pues nos veíamos afectados. Se activaba, y cuando se activa es algo similar a lo que pasa cuando sentimos dolor físico, cuando nos cortamos, cuando nos pegamos, cuando algo así pasa. Y es increíble cómo estamos conectados de una manera tan absurda. Esto pasa a nivel físico, cuando tú te estresas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que yo llego a unos niveles de estrés donde me paraliza un poco. Y también investigando más aún, podemos ver que cuando las hormonas del estrés se libera el cortisol. El cortisol en medidas normales es bueno, y obviamente lo necesitamos, y necesitamos huir, correr o enfrentar alguna situación como de vida o muerte. Se activan y lo que hace es protegernos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vivimos estresados, preocupados, obviamente el estrés que puede causar el sentir esa soledad emocional puede ser mucho y puede ser constante. El cortisol se mantiene en el cuerpo, entonces lo que hace el cortisol es que reduce como la inflamación, o mantiene la inflamación. La inflamación, si ustedes averiguan y todo el tema, está muy asociada a un montón de enfermedades. Pero entonces, ¿qué pasa? El cortisol sube, ¿cierto? Entonces reduce, no permite como que haya mucha inflamación. Pero si está constantemente, entonces el cuerpo se acostumbra y dice, pues es normal. Entonces llega ahí, después vuelve y le sube. Entonces se empieza a inflamar y tenemos muchas complicaciones. Estas complicaciones por el estrés incluyen vainas tan simples, pero que nos afectan de una manera tan fuerte, como que reduce los linfocitos. Los linfocitos son las células blancas que tenemos en la sangre, que nos ayudan a combatir las enfermedades. Entonces, ¿cómo todo esto está relacionado y cómo nos puede afectar? Y más ahora que necesitamos tener nuestro sistema inmune fuerte, pues es momento de pensar, es momento de analizar si queremos seguir silenciando nuestras emociones, si queremos
seguir permitiendo que estas situaciones pasen y nos llenen de estrés, o trabajamos en ellas y buscamos maneras para salir adelante, para mejorar, para crecer, conocernos como personas y empezar ese proceso para llegar a ser lo que tenemos que ser y quitarnos tantas cosas que tenemos, que nos impiden crecer. Entonces, imagínense, cada vez que uno está en esos niveles de estrés tan altos, los niveles de linfocitos, que ya les dije cuáles son, se reducen, y al reducirse, pues menos protección en el cuerpo, lo cual permite que entren más virus y vamos a estar constantemente agripados o con una cosa o la otra. Y esto es terrible. Todo esto genera esa depresión, esa ansiedad, el sistema inmune, cuando todo esto está pasando, como que se cansa porque está intentando protegernos, pero nosotros seguimos en esa ansiedad, en esa locura. Entonces, pues, si está cansado, baja el sistema inmune y pues nos va a afectar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado una vaina. Y es que a veces cuando llego a un nivel de estrés específico, me siento fatigado, me siento cansado, es que no me puedo ni mover, quedo como paralizado, y eso es, uff. Ahorita lo estoy manejando muchísimo, digamos que nunca he tenido un día en el que me quedé, no, pero como que simplemente empezaba a moverme y cambiaba pues empezaba a hacer otra cosa y ya se me pasaba. Ahora que soy un poco más consciente, cada vez que empiezo a sentir ese estrés, empiezo a sentir esa ansiedad, esas cosas, paro mi día, cierro mis ojos, racionalizo el pensamiento, me conecto con mi fuente, con mi Dios, le digo, mira, aquí está todo esto que estoy sintiendo, yo no controlo nada, ayúdame, te lo entrego todo, y empieza a fluir, y se va esto, y es lo máximo. Y ahí, volviendo a cómo se conecta todo, podemos ver, o para mí, cómo funciona mi barbas, como le digo yo a Dios. En realidad, Él nos conectó de tal forma que podamos estar bien, estar a tope, estar al máximo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué como que hablo esto o hago ese énfasis? Porque es muy difícil uno poner toda esa carga en uno mismo, como yo puedo, yo sí, yo no sé qué, porque hey, somos débiles y tenemos que aceptarlo. Hey, tenemos cosas con las que tenemos que trabajar, tenemos cosas, o la mayoría de las cosas. ¿Sobre qué tienes control tú? Uno no tiene control sobre casi nada. O sea, uno cree que tiene control. ¿Y cómo nos ha cambiado la vida todo este coronavirus? No lo tenemos. Entonces, poder soltar nuestro control y entregárselo a esa fuente, a ese papá, a ese Dios inmenso que está envuelto en todo, que es todo, es algo increíble. Otra de las cosas, volviendo a la parte física, oigan, cuando uno se deprime, si ustedes leen o si ven el video y me quieren escribir por Instagram, con gusto les paso las fuentes de donde sacamos toda la información. Cuando uno se deprime, hay partes en el cerebro que incluso físicamente reducen su tamaño. Físicamente reducen su tamaño, esa vaina. Yo de verdad, cuando leía y estudiaba y miraba, yo como que no quería parar, y se abría otra nueva puerta para estudiar y otra y quería seguir y seguir. Obviamente me tocó parar un poquito, si no nunca hubiéramos hecho el video. Pero en realidad es increíble lo que pasa en nuestro cuerpo cuando no controlamos esto. Tal vez eso es lo único que podemos controlar, nuestros pensamientos. Ver cuáles pensamientos son positivos y cuáles son negativos, cuáles nos afectan y cuáles son de verdad beneficiosos para nuestra vida. Partes
del cerebro que se reducían llevaban en estudios claros, decían que la regulación de las emociones por parte de la amígdala que se reduce, pues esta es la que regula las emociones y el buen ánimo. Otra era el córtex prefrontal, que maneja la atención, entonces nos cuesta un montón concentrarnos. Y la otra era el hippocampus, que afecta un montón la memoria. Todo esto en realidad a mí me causaba, me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo de poder ver cómo todo esto nos hace uno solo. Lo que pasa acá físicamente y cómo te conectas con el todo y con tu alrededor. Porque obviamente cuando estamos mal aquí y nos sentimos mal físicamente, no podemos conectar con las personas, no podemos conectar con la gente que tenemos alrededor, y estoy convencido que una de las formas en las que Dios nos ama es a través de las personas, a través de la familia, a través del primo, a través del amigo que viene y te ayuda. Y cuando nosotros estamos en esas situaciones, no queremos saber de nadie, no queremos saber de nada. Y nos aislamos totalmente. Ahora, para cerrar con este tema de soledad, quiero como hablar de algo que me ha parecido a mí importantísimo. Claramente, como persona que cree en Dios, he leído la Biblia y he visto que todos los temas de superación, de autoayuda, de crecimiento personal están totalmente ligados o son incluso extraídos y cambiados en la forma en que se expresan, pero son exactamente lo mismo, obviamente sin mencionar a un Dios y a esa fuente, y nos ayudan. Ahora, es importante que trabajemos en cada una de estas áreas y les voy a dar mi ejemplo de vida. Yo empecé a ir a la iglesia y metido y pucha y aleluya. Que no está mal el que lo quiere hacer, y yo aún voy y me gusta de cierto, o sea, pues, después hablaremos de eso, pero yo empecé a crecer mucho en mi parte espiritual, demasiado, iba allá arriba y pues pucha, así puedo tocar el cielo, pero llegó un punto de mi vida en el que, al no haber trabajado mi parte emocional, mental, o sea, la psicológica, estaba jalando para abajo y entró en conflicto con mi parte espiritual porque se me convirtió en un Dios de reglas, en un Dios, si no haces esto vas a tener tu castigo, si no, bla bla bla, y en realidad no es así. Ya temas teológicos más adelante seguramente los vamos a desarrollar y los vamos a ver, pero quiero que entiendas que Dios no es así. Entonces, cuando yo, sin haber trabajado esa parte emocional, tenía mi espiritualidad por allá en un nivel altísimo, pues en realidad no podía y entraban en un conflicto constante porque mi parte emocional no estaba bien. Y Dios quiere también que trabajes esa parte emocional, porque Él quiere que tú estés bien en todas las áreas de tu vida. Obviamente la parte espiritual te conecta con todo, te conecta contigo mismo, te conecta contigo. Cuando tú estás conectado contigo, te puedes conectar con tus personas alrededor, con las personas que tienes cerca. Y obviamente necesitas estar bien físicamente para poder hacer todo eso, porque pues, si no tienes salud va a ser más difícil. Entonces, ya cerrando, una de las cosas que estaba pensando en estos días, lo compartí con mi familia y fue muy bonito, fue
esto que voy a leer aquí. Uno de los pasajes de la Biblia dice: no copien el comportamiento del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas, cambiando la forma en la que piensan, para que así puedan conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si lo decimos en otras palabras, no seas como vamos todos por ahí en algún momento. Cambia tu forma de pensar. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cuando haces ese clic, cuando empiezas a trabajar en cada una de estas áreas, pensémoslo desde el coronavirus, si ustedes cambian su forma de pensar en sus casas, van a poder estar más tranquilos, van a poder estar bien, van a poder trabajar en ustedes y conocerse. Pero entonces, volviendo, haces ese clic, cambias tu forma de pensar. Al transformar tu forma de pensar, te vas a poder dar cuenta de cómo el universo, que es Dios, hizo todo en base a ese amor tan infinito que tiene para nosotros, para que tú estés bien en la parte física, en la parte psicológica, en la parte espiritual. Los dejo con ese pensamiento y para cerrar, invitando a las personas que quieran unirse al equipo, psicólogos, los que tengan esa parte de teología, conocimiento, nos quieran ayudar, están bienvenidos, invitadísimos. Gracias por ponerle cuidado a este video. Espero les sirva, espero lo compartan y que logren avanzar en estas áreas de su vida que son difíciles, que logren poder estar tranquilos en esa soledad. El próximo video que vas a ver va a ser sobre las cosas buenas de la soledad, lo bueno que es estar solo y cómo podemos aprender de ello. Gracias por ver este video y que tengan un día bien bonito.